y bendigo a Dios por esta oportunidad que me está dando de presentarme delante de todos ustedes. Así es que vamos a leer ya la base bíblica en la cual voy a basarme para dar este mensaje y testimonio también. Y está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, y dice así, su santa palabra. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Y en verdad, estas palabras cobran mucho sentido, como se habló, cuando estás en el proceso, cuando vamos a atravesar un proceso, estas palabras entonces cobran todo ese sentido. En verdad tenemos una lucha, algo en lo que yo desconocía antes de conocer al Señor, es que yo decía, si hay alguien interesado en que no nos acerquemos al Señor. Si hay alguien interesado en el cual quiere que nuestras vidas no vean la gloria de Dios, y ese es Satanás, así como lo escuchamos. Para mí se me hizo en su momento como, ¿cómo? Claro, existe el bien lo hizo el Señor, pero también existe esa parte mala. Por eso dice esta escritura, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea, se va a hacer por él va a usar esas tres cosas para dejarnos sin nada. Pero así como tan fuertes son esas primeras palabras que dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, también son muy poderosas las palabras que dice Jesús, pero yo, el dueño, el creador de tu vida, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no una vida, se puede decir, nada más para que nos mantengamos ahí, un poquito de aquí, un poquito de allá. No, dice que la bendición que tiene el Señor para nosotros es abundante. Dice, nosotros no tenemos un Dios limitado, tenemos un Dios poderoso e ilimitado, porque Él hace posibles todas las cosas, ¿verdad? El título de este mensaje está inspirado en un versículo, pero claro, yo lo cambié un poquito porque quiero explicar la primera palabra. El título de este mensaje es Resiste, porque gran camino te espera. Este título, el Señor me lo dio leyendo el pasaje de Isaías, de Elías. Y cuando leí esto, mis hermanos, déjenme les digo algo que yo no voy a poder tomarme toda la noche para poder explicarles eso. Pero hay pasajes que nos reflejan tanto una parte de nuestra vida que solamente nosotros lo podemos entender porque estamos pasando ese proceso. Yo solamente puedo transmitir, como quien dice, el principio, el proceso y el fin, ¿verdad? Pero todas estas, se puede decir, todos estos versículos, todo este pasaje, lo pude relacionar de alguna manera con el proceso que me tocó vivir. Entonces quiero que en esta noche nos vayamos a el pasaje de Isaías, lo que le pasó, a Elías. Ay, cómo confundo a Isaías y a Elías. A Elías. Y voy a dar un pequeño repasito para que si hay algunos que no entienden en el contexto, ¿verdad? Voy a dar una explicación pequeña. Dice, primeramente quiero hablarles, antes de empezar, que esto que voy a leer tal vez es algo resumido. Yo le cobré mucho sentido a muchas cosas, pero en resumen esto es lo que quiero que comparen, o tal vez que pudieran hacer como una conexión con lo que les voy a testificar también. Dice que Elías, estando escuchando a Dios, viendo y siendo parte de muchas maravillas, llegó el día malo, porque ya lo había visto. Ya había sido alimentado por los cuervos, ya había revivido al hijo de la viuda, ya había vencido él solo
a los más de 400 profetas de Baal. Todo esto con la ayuda de Jehová. Ya había hecho llover, pero le vino un temor ante algo tan pequeño a comparación de todo lo que ya había vivido, que fueron las palabras de Jezabel. Las palabras. Y él había visto cosas con sus ojos físicos tan grandes, imagínense. O sea, ver cuervos que venían a ti, te alimentaban, te daban, que dice que es un animal que obedece órdenes y viene a ti. También dice, ya había revivido al hijo de la viuda porque ya había clamado al Señor por la vida. Entonces también ya había tenido esa contestación. Dice que cuando hicieron el sacrificio, cuando les dijo, ustedes son 450 y ustedes dicen que ese es su Dios, pues miren aquí, yo también quiero presentarles al mío, y el que haga prender, ¿verdad? Ese es el Dios verdadero. Y dice que los demás eran más de 400 profetas de Baal y no pudieron hacer nada, y solamente Elías era solo con Jehová y él pudo hacerlo. Entonces eso también. Dice, lo que me llama la atención es que en el camino cristiano así suceden las cosas también. Porque venimos, conocemos, vemos la gloria de Dios, vemos muchas cosas manifestadas por la mano de Jehová. Y luego a veces viene algo, tal vez que como seres humanos se entiende, porque dices, viene algo, una prueba, un proceso, ¿y qué es lo que hacemos? Claro, vienen desánimos, claro, vienen cosas a nuestra vida que tú dices. Yo en verdad, en el proceso que pasé, yo decía, yo estoy segura que cosas más grandes he visto, pero yo no sé por qué esto me está tumbando, yo no sé por qué esto me está arrastrando. Esa es la realidad. Entonces, cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, wow, en verdad hay un stop en la vida de Elías, que igual podemos pasar todos. Y me quedo meditando mucho en cada palabra, en cada versículo. Dice que porque en pleno llamado de Dios le vino un fuerte desánimo que hizo pedir a Dios que le quitara la vida. ¿Verdad que sí? Eso. Dice, tal vez, cuando ya él le dijo al Señor, me siento solo, tal vez no le dijo en sus palabras, yo me imagino que después de que él tuvo miedo al escuchar las palabras, o la amenaza, si se pudiera decir, la amenaza de Jezabel, que querían matarlo y todo, entonces dice que se fue por el desierto un día de camino. Entonces yo decía, tal vez en ese día de camino él se sintió triste, tal vez meditaba en lo que había hecho Dios en su vida y no pudo continuar, sintiéndose avergonzado e inmerecedor, porque ya había visto la gloria de Dios. Y tal vez en en lo que pasó, en lo que él desistió, tal vez dijo, bueno, pues si por esta cosa a lo mejor, o estas simples palabras yo hice lo que hice, a lo mejor yo pienso que en ese camino también se sintió así. Y lo digo porque precisamente eso es lo que yo sentí. Me sentí triste en algún momento, sí. Sí, avergonzada, porque todas las cosas que yo podía hacer un día a otro no podía hacerlas. Inmerecedora, claro, la prueba trae eso también, eso arrastra. Dice, cuando de plano Elías se quedó dormido, dice que llegó se llama un enebro, ¿verdad? Que él llegó, un enebro es, según lo que yo busqué, es como un arbusto grande, frondoso, que puede crecer hasta 10 metros de altura, o sea, es un árbol grande. Dice que él llegó allí y pues ya me imagino que cansado y pues se quedó dormido, ¿verdad? Y inmediatamente ahí es cuando
puedo relacionar también un poco más este pasaje, porque dice que cuando él estaba dormido, dice que el ángel de Jehová vino y le dijo, levántate, come. Y dice que él se levantó, él despertó, ¿verdad? Se despertó, vio que había comida, comió y se volvió a dormir. Así dice. Y luego dice que viniendo el ángel de Jehová por segunda vez, le tocó y le dijo, y aquí es donde está inspirado el título de este mensaje, cuando le dijo, come, porque gran camino te resta. Fue la segunda vez que el ángel de Jehová llegó ahí y le dijo, come, porque largo camino te resta, dice la versión del 95. O sea, hace largo camino. Todavía había un largo camino por recorrer, ¿verdad? Después de eso dice que Elías cobró fuerza, después de que comió. Dice que cobró fuerza con la cual caminó durante 40 días y 40 noches. Y vamos también a parafrasear ese tiempo a la realidad. Entonces, dice que después de 40 días, Elías se mete en una cueva y nuevamente va Dios hasta él y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Qué haces escondido? ¿Qué haces ahí como queriendo? Yo al leer esto, ¿qué haces ahí en esa cueva huyendo? ¿Que no sabes quién va contigo? A lo mejor yo me hacía muchas preguntas, ¿verdad? De esto, decir, tal vez eso tuvo otra más profundidad. Pero Elías le confiesa que se siente solo, que todos le han dado la espalda a Dios y que él se siente solo. Eso es también lo que Dios quiere de nosotros, y es la honestidad. Que seamos sinceros, en verdad. Como les digo, les voy a platicar algo que es real. Dice, Jehová le dijo a Elías, ya casi al último, dice, Jehová dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, porque largo camino te resta. Como a Elías, aún te falta ver más su gloria. Dice que después de todo este proceso de Elías, dice que todavía, después de haber, se los voy a poner así como en parte, y eso lo hago por las personas que no conocen así como todo esto, pero se puede decir que Elías estaba pero lleno de la presencia de Dios y de su gloria. Llegó un momento donde alguien viene y le dice, y total se desalienta, y luego otra vez cobra ánimo porque Dios otra vez viene a su vida y se esconde. Y después de estar Elías ahí es donde yo digo, de verdad que Dios es así con nuestra vida. Dios viene, nosotros a veces nos desanimamos, Dios vuelve a venir otra vez, viene la prueba y luego Dios otra vez vuelve a venir a nuestra vida, otra vez nos vuelve a dar de esa comida para fortalecernos, ¿verdad? Eso. Y Elías, como diciéndole, cuando le dijo, levántate, come, porque gran camino te resta, era porque todavía Elías tenía que ver y hacer que descendiera fuego del cielo. Todavía tenía que ver él con sus propios ojos. Él hizo que con su manto hiriera las aguas y pasaran por lo seco. Y también todavía le faltaba ver, ¿cómo se puede decir? Todavía faltaba ver que él no viera la muerte. O sea, todavía, ¿cómo se puede decir? Las grandes maravillas, si se puede decir, las grandes maravillas, las grandes victorias también traen, yo en eso sentido digo, también traen grandes fracasos después, por alguna u otra razón, es diferente en cada uno, pero también de los grandes fracasos suceden grandes maravillas, ¿verdad? Yo de verdad esto lo tomo muy, muy para mí,
porque sí lo relaciono de esta manera y voy a tratar de darme prisa para que entiendan esto. El proceso por el cual les estoy hablando, y muchos de ustedes saben, no todos, pero el proceso del cual les voy a hablar es el de la depresión. Y es un tema que ahorita está, si usted, en todos lados. Los problemas emocionales ahorita están, como quien dice, es el tema de lo de hoy, el tema de moda, ¿verdad? Porque es algo que nos está absorbiendo demasiado y cada día son más las personas que están luchando con este problema. Dice, muy difícilmente este tema va a tomar sentido e interés si no te has topado cara a cara con algún problema emocional. Yo escuché hace muchos años la palabra depresión y la vi tan lejana a mí porque yo amaba la vida en ese momento. Y cuando conozco a Dios y por su misericordia siento el Espíritu Santo obrar de una manera especial en mi vida, pues menos podría creer en la depresión. Yo era de los que una vez escuché la depresión en medio de mi llenura del Espíritu Santo, que una vez escuché la palabra depresión y yo dije, les quiero ser muy sincera, yo dije, un cristiano no puede tener depresión. Dije, un cristiano no puede tener depresión porque nosotros tenemos a Cristo, porque nosotros tenemos al Creador y porque nosotros estamos llenos de su Espíritu Santo, porque Dios nos ha dejado su palabra. Por eso yo decía que nosotros no podíamos pasar por ese proceso, porque lo teníamos todo. Yo decía, esos procesos los pasan las personas que no tienen esperanza. O sea, era algo, cuando tú, y yo pienso que muchos, cuando sentimos que el fuego del Espíritu fluye, dices, que venga la tormenta, al fin y al cabo ahorita se topa conmigo y no va a pasar nada, ¿verdad? Cuando estamos así. Pero hasta que me topé de frente a frente con la depresión, al punto de muchas cosas, mis hermanos, de muchas cosas. Y yo como yo esta tarde, yo decía, yo no sé si este mensaje va a ser parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4, pero dije, con la ayuda del Señor nomás quiero, ¿cómo se dice? Que en la consistencia de lo que yo les voy a hablar, nos fortalezcamos. Hasta que pude sentir lo que era la depresión, dije yo no tenía idea ni de lo que estaba diciendo. No tenía ni la más remota idea de lo que puede ser un problema emocional, ni la depresión. Y una de las cosas, mis hermanos, es que no te das cuenta que tienes depresión al momento. No, vas viendo esos señales, a lo mejor esas pequeñas cosas que van pasando y tal vez ya no suceden. Es particular, es de muchas maneras en cada ser humano, pero digo, de verdad que haciendo memoria, yo empecé a padecer de esto desde el 2018. Pasé todo el 2018, todo el 2019 y yo me di cuenta que tenía depresión en el 2020. O sea, pasé 2 años preguntándome, pasé 2 años llorando, pasé 2 años cuestionándome, haciéndome muchas preguntas del por qué. Tal vez no podía asimilarlo de lo que en sí era. Es más, lo único que yo decía, Dios mío, yo no sé qué está pasando. Pero una noche que yo me esperaba hasta que durmieran mis hijos, hasta que durmieran todos, y yo me quedaba a hacer un poquito de limpieza en la casa, porque ya sentía como que ya todos se fueron a descansar y ya yo lo voy a hacer, Entonces esa noche, así pues en la flaqueza, en la tristeza, yo decía, quisiera saber qué me está pasando. Y en mi mente Dios puso estas palabras, problema emocional. Y que me voy al Google y dije, problema emocional. Porque en sí vinieron esas palabras, pero no las pude relacionar espiritualmente, tal vez recurrirlo. Lo que hice fue, ¿qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es un problema emocional? Porque tú le puedes decir a unas personas, tengo diabetes, o padezco de la presión. Y tal vez, sí, muchas personas lo padecen, sí, he visto que se ponen muy mal. Pero si tú le dices a la persona, es que tengo un problema emocional,
el que no lo ha pasado dice, eso, al rato te pasa, eso es algo así. Ay, me siento deprimida y todo así, ánimo. Y dices, ¿en serio? ¿Verdad? O sea, hace cosas así, verdaderamente tienes que sentirlo y vivirlo, o al menos alguien cerca de ti tiene que estar viviendo una situación así, para que podamos ver la magnitud de este problema. Y como les decía, llegué al punto, mis hermanos, en que pude entender del por qué las personas ceden y escuchan la voz y quieren quitarse la vida. Y llegué al punto de entender a una madre del por qué tal vez deja a sus hijos. Al punto también de reclamarme tal vez a mí misma, porque no podía cubrir las pequeñas cosas que son indispensables para mi vida. Esto me llevó a un abismo terrible. Esa es la palabra. Yo le decía al Señor, esto no es horrible, esto es terrible. Decía, de verdad que yo sentía en una de esas noches que yo decía, ahora entiendo, porque en una de esas crisis se puede decir, yo decía, tal vez era mejor que yo deje a mis hijos, porque no se merecen una mamá así. Y yo decía, o tal vez mi esposo no se merece una esposa así, tal vez tú, Señor, no te mereces una hija así. Entonces llegas al punto de entender muchas cosas. Llegas al punto de entender por qué las personas toman decisiones que las que no han pasado ese proceso dicen, ay, pero ¿por qué hizo eso? Ay, pero ¿por cómo se le ocurrió? Ninguna madre deja a sus hijos. No, sí. Sí los deja cuando los ve que tal vez algo de ella ya está provocándoles un dolor, una carga, ya a lo mejor esa persona piensa que ya no cumple ni siquiera con las cosas básicas y lo que hace por amor a sus hijos tal vez sí se va. Porque dice, no se puede sostener ni ella misma, ¿cómo va a poder hacerlo con otras personas? Este proceso, como se dijo en todo el programa, no entendemos. Y yo no le hallaba ni pies ni cabeza, porque yo le decía, Dios mío, ¿cómo me puede ser de bendición? ¿Cómo puede ser que pase este proceso si ya no tengo nada? Decía, tengo el desánimo, no puedo ni siquiera arrodillarme a orar. Lo que hacía en mí, se pudiera decir, ya lo más que podía hacer, solamente cerraba mis ojos y le decía, Dios, ayúdame, ayúdame. Esas eran las palabras. Y entonces, ya después que me di cuenta, que yo dije, wow, estoy hundida, que ya después llegó a mi mente, y dije, wow, en verdad estoy hundida en una depresión, eso es. Y en parte, dice, la palabra se escucha triste, pero en parte me sentí bien, porque entonces lo que yo sentía ya tenía un nombre. Porque ya después del 2020 para acá ya pude decirles, ya pude hablar, es más, con uno de mis hermanos y decirles, ¿saben qué? No puedo hacer esta actividad, esto o este cargo que tengo. ¿Por qué? Porque estoy en esta situación, tengo depresión. Eso, y ya el que tú hayas detectado ya eso, ya de ahí me agarraba y de decir, Dios mío, ayúdame con esta depresión. Y cambian las cosas cuando ya le hayas ese nombre a ese padecimiento, ¿verdad? Y de verdad que durante todo ese proceso tan oscuro, de verdad, yo, como les digo, no puedo ser tan específica en muchas cosas, pero de verdad cuando yo decía, ay, o sea, el diablo quiere llevarse absolutamente todo, Satanás de verdad quiere venir a robarme y a destruir todo, porque todo se fue. Imagínense que tanto así que yo decía, si a mí me dicen
que voy a dirigir, que voy a predicar. Yo decía, yo no sé, Señor, yo no sé ni qué voy a hacer, porque yo ya no fluía tal vez ese gozo, tal vez esa necesidad. Todo estaba como en pause, como que no había nada, como que ese tiempo se detuvo, no había crecimiento, más bien había como una decadencia. Pero cuando yo descubrí lo que tenía, se pudiera decir, ya no me sentía tan culpable de las cosas. Yo decía, no entiendo el proceso, esa es la realidad, no lo entiendo, pero siempre mantuve unas palabras. Eso sí, el Señor lo sabe, que siempre mantuve unas palabras que yo decía, yo voy a testificar en el día de mañana. Esa era la seguridad que yo tenía. El día de mañana van a escuchar mi testimonio, y ese día soy, para la gloria de Dios. Dice, déjenme ver dónde me quedé. Dice, cuando empiezas a tener estos cambios emocionales, dice que lo puedes confundir con otras cosas, ya sea con una enfermedad física, con un desánimo, porque pues te da también, físicamente te da mucho sueño, te da desánimo, te saca de tu rutina, ya no puedes hacerte cargo de lo que te hacías antes. Y hay un dato que llamó mi atención, que dice que las mujeres somos 2 veces más propensas a padecer depresión. Aún desconozco muchas cosas de este tema. Y se puede decir en el tiempo también, porque yo vine para la gloria de Dios aquí en el 2016 y la lucha empezó en el 2018. 2 años pude disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Y después de 2 años, ahí fue cuando empezó la lucha, que yo no sabía que ya estaba en tremenda, ¿cómo se podría decir? Sí, en una guerra espiritual ya estaba. Entonces, por eso estaba pensando entre sí, testificarlo, pero de verdad que había una necesidad en mi corazón, porque yo sé que muchas personas lo están pasando y no lo dicen, porque así me pasó a mí. O sea, después de saber lo que tienes, viene la pregunta, ¿y si lo digo o no lo digo? ¿A quién se lo digo? Porque eso es algo que ni tú misma entiendes, cómo va a tener uno la capacidad de explicarle a otra persona. Entonces viene después de saber lo que tienes, después del padecimiento, viene esa segunda pared que te dice, entonces ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo decimos o no lo decimos? Lo primero, a lo mejor, que a nosotros nos da miedo, temor, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que no oro. Si tú eres cristiana, ¿cómo puede ser posible? Si tú hablas de Cristo. Vienen muchas cosas a nuestra mente, pero nosotros no dejamos de ser seres humanos. Y si Dios permite los procesos, es con un propósito. Pero qué difícil es explicarle a otra persona que está fuera de nuestro medio, ¿verdad? De nuestro mundo espiritual. Qué difícil es también explicarlo. Entonces por eso se vienen esas preguntas, ¿busco ayuda o no? De verdad, pero una cosa les voy a decir, mis hermanos, por si alguien escucha, si alguien se siente identificado con alguna de este sentir, si alguien está pasando por esto. Yo dije, o lo digo, o de plano me peleo yo sola hasta donde mis fuerzas me alcancen, y yo creo que ahí me quedo. Tuve que buscar ayuda, y de verdad que yo le doy gracias a Dios, porque yo la ayuda a la cual primero recurrí fue a la ayuda de Dios y a la de mis hermanas. En las oraciones con Mayela fueron el principio de la victoria, porque empecé a pedir la oración, ¿verdad? Empecé a cada oración que íbamos, a cada oración, por mí, por mi salud emocional, por mí, por mi depresión, por mí, por esto. Entonces empezó esa necesidad, mis hermanos, sin ganas.
Yo quiero ser bien realista en lo que les estoy diciendo, porque pero muy probablemente, si hay personas que están pasando esto, nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Porque cuando yo entraba por esa puerta, a ver, digan ustedes, y verdad, sean sinceros, durante 2 años, durante 4 años, estando aquí en la iglesia, 5 años, alguien dijo, mira, Lupita, se le ve que está en una depresión, que híjole. No. Y eso pasa también con otras personas. Hay que estar atentos a todo. Yo decía, dentro de mi lucha, yo decía, Dios mío, así como estoy, así sin nada que entregarte, así vacía, así, esta es la que soy yo. Y venía a la iglesia vacía, venía a la iglesia sin gozo, venía a la iglesia así porque eso me estaba matando, esa es la palabra, eso me estaba arrastrando de una manera terrible. Y yo venía a la iglesia y yo le decía, Dios mío, ahora sí no tengo nada que entregarte, nada, no más que mis lágrimas, mi silencio, tú sabes todas las cosas. Y yo decía, esta soy yo, como quien dice, aquí te la dejo, tú ten cuidado porque yo de más no puedo. Cuando yo entraba por esa puerta, yo sacaba de mi bolsillo el emoji que tiene la cara feliz, me la ponía. Lupita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pero era una que todavía yo no podía luchar. Como, Lupita, ¿cómo estás? Ay, fíjate que estoy en una depresión que de veras no lo aguanto. Tuvo que pasar tiempo para poder tener la fortaleza y de decir, estoy padeciendo de esto. Sí me ha costado. Y el pedir ayuda, mis hermanos, tiene muchas ventajas. Yo sé que muchas personas recurren a los medicamentos, ¿verdad? Para contrarrestar, para ayudarse. Y yo estuve, como quien dice, estuve así de hacerlo. Pero dentro de mí, si algo quedaba dentro de mí, yo decía, si tú, Padre, que cambias el alma y vuelves al ser humano, y tú que hiciste maravillas sanando enfermos, yo no veo por qué no lo puedas hacer conmigo. O sea, eso estaba firme dentro de mí. Yo decía, no quiero recurrir a la medicina, que si es necesario lo iba a hacer por salvar mi vida. Pero decía, pero si no, yo sé, yo en eso sí tenía la seguridad, digo, de que tú, Señor, como decía, como nos cuenta en la Escritura, si tú quieres, puedes sanarme. Y eso también me mantuvo a flote durante todo este proceso. Por eso le digo, no importa, busca la ayuda. Si te sientes así, de verdad, hago esto con todo el peso de mi corazón, que si hay alguien que está pasando eso y tal vez después de este mensaje en algo pudiera apoyarse, a mí nada me daría más gusto que saber que hay alguien tal vez en el que yo pueda aportar algo. Esa era mi única petición. Yo le decía, Dios mío, yo no quiero que en el programa, que después del mensaje y todo, de que tal vez sean todas las cosas como bonitas, todo eso. Le digo, y mi petición es que si alguien tiene esa necesidad, ya sea el día de mañana, la otra semana, en 15 días, en un mes, tal vez pudiese decir, entendí algo de lo que tú estabas hablando, o tal vez alguien decir, estoy pasando por esto, y tal vez de alguna manera pude escuchar o me ayudó. Le digo, y si no existe la oportunidad en que esa persona o esas personas tal vez me digan, tal vez que no lo hagan. Yo le decía, Señor, pero ayuda a que por medio de este testimonio salgamos ¿cómo se puede decir? No viendo nada más lo oscuro. No, que tengamos una esperanza, que recobremos ánimo con todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, si ahorita puede que me revuelvan un poquito de las cosas, pero ahorita ya al último todos vamos a ir a lo mismo. Dice, déjenme ver, porque escribí muchas cosas creyendo que iban a dar 2 horas para predicar y toda la noche. Al fin y al cabo no vamos a hacer nada más que reposar y escuchar y alimentarnos de la palabra de Dios.
Ajá, sí. Ahora sí, les voy a decir con cuáles cosas te vas a topar, mi hermano. Cuando tú busques, que yo lo hice, yo busqué en el Google, curas para la depresión. ¿Cómo sobrepasar, cómo luchar contra la depresión? Y ahora que ya me vuelvo a recordar, ya me da risa porque decía, yo voy a decir esto porque yo pienso que si alguien está pasando esto, muy difícilmente va a decir, bueno, pues déjale pregunto a Google, pues tal vez tenga algo, porque en sí, en ese proceso, agotas todas las posibilidades. Pero decía en muchas, curas para la depresión, haz ejercicio, mantente ejercitado, aliméntate sanamente, sal a lugares tranquilos. Y ahí salió el fruto que he cosechado del inglés durante más de 10 años, que yo dije, ¿really? ¿Are you seriously? Dije, haz ejercicio. Digo, si a duras penas puedo pararme de esta cama. Yo cuestionaba, después yo decía, esto lo ha de haber hecho alguien que ni tiene idea de lo que es esto. Verdaderamente. Y dije, aliméntate sanamente. Mis hijos comían sándwich. Durante ese tiempo me faltaban las fuerzas hasta para hacer lo más básico. Por eso yo decía, sal a lugares tranquilos. O sea, I have 3 children and a husband. And the little doggy. Yo decía, sal. Yo ya me veía como poniéndome un atuendo relajado, saliendo de mi casa e ir a mirar el horizonte. De verdad que fue una cosa que yo decía, ¿en qué momento? Son cosas que cuando estás en medio de la prueba no puedes hacer, no se puede. O sea, yo una vez hablando con mi esposo, no me recuerdo específicamente qué decía, pero yo me acuerdo que él me decía como la pregunta, ¿en serio no puedes hacer esto? O sea, no puedo, no tengo el ánimo, no tengo las fuerzas, no me nace, no quiero, no puedo. Y decía, ¿cómo? Pero si, o sea, es algo tan simple como esto. Un día tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero ¿qué tal que al siguiente día ya no las pudieras hacer? ¿Qué tal si un día dijera, vinieras aquí a la iglesia, ay, ¿en qué les ayudo? ¿En qué esto? Ay, mi ministerio, sí, ahora tengo un plan para esto. Y que un día llegaras aquí y que de verdad nos dijéramos, siento como que si me faltan las manos, no puedo hacerlo. Oye, pero es que tú hacías, acuérdate que tú te decorabas todo aquí, acuérdate que tú, no puedo. Hoy no puedo. Es quitarte, es como si alguien viniera y te quitara la capacidad de hacer muchas cosas, muchas. O sea, por eso yo decía, Dios mío, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Con qué te voy a servir? ¿Cómo le voy a hacer? Eso era la pregunta, porque en verdad te desconoces, te miras al espejo. Mis hermanos, llegué un día en mirarme en un espejo y llorar y preguntarle al que estaba del otro lado y decirle, no eres ni la sombra de lo que eras antes. Ya no te pareces en nada. Esas palabras duras me las decía a mí, porque yo me conozco. Yo decía, yo no soy esta persona. Y lo que me ayudó una vez buscando entre tantas cosas fue un mensaje que escuché que decía que lo que yo era el día de hoy, en esa poquedad, no me definía. Esa no era yo. Y si yo estaba segura que esa no era yo y esa no era mi definición como un ser humano, no tenía por qué yo estar metida y concentrada en eso. No, yo decía, no es cierto, yo soy una hija de Dios, yo fui una hija de Dios, yo tengo el Espíritu Santo, yo siento, yo decía, yo soy eso, pero a veces las circunstancias se las llevaba el viento también. Entonces era una lucha inexplicable, si se puede decir. Solamente esto que les estoy hablando es algo superficial, mis hermanos. Eso es lo que yo les puedo decir.
Pero miren, ahí viene lo bonito y la conclusión. Porque ya les conté lo feo de la historia. Y me quedé corta, porque todavía hay muchas cosas más. Pero déjenme les digo, que así como Elías, cuando estaba en la cueva, Elías se sintió, pues se metió a la cueva porque se sintió solo, ¿verdad? Y todo. Dice, en la cueva, Dios me permitió sentir su abrazo. Dice, escribí esto porque no quería que se me olvidara y decírselo. Dice, llegué al punto de sentirme tan mal, de llegar a la iglesia delante de Dios y no poder ofrecerle nada, solo mi silencio y mis lágrimas. Pero llegó el día en que en medio de esa oscuridad, por medio de la alabanza, pude sentir que aquí estaba mi sanidad. Estaba ahí por donde está Tita, o un poquito a lo mejor y un poquito más atrás y todo. Y ese día yo vine vacía, como en el peor de los escenarios, así. Y yo venía de verdad, así como les digo, tal vez nadie lo nota, nadie lo notó, nadie. Pero cuando me paré ahí y empezamos a adorar a Dios, no me acuerdo de la alabanza, lo único que sentí fue la presencia de Dios. Ahí, eso no tiene mucho, eso fue hace poco. Que estando ahí empecé a alabar a Dios y vinieron a mi mente unas palabras: esta es mi medicina. Aquí está la sanidad, esa es la medicina que yo estaba buscando. Eso era. Y de ahí para acá empezaron como esas dosis, como cuando tienes un tratamiento y ese tratamiento te va limpiando. De ahí para acá sentía esa frescura, así. Era mínima, pero ustedes no saben lo que significaba eso para mí. Era como regresándome la vida, gota a gota. Ese era más o menos el sentir. Y también otra cosa, ay Dios mío, fue que en medio de la cueva, en medio de la oscuridad, el ministerio por el cual Dios me llamó, yo no tenía ni idea que esto iba a ser algo que impactara mi vida. Justo después de las 6 semanas, cuando yo tuve a mi bebé, justo después tocó el programa donde iban a dar los premios de la escuela sabática, ¿se acuerdan? De cambiar los puntos y toda esa cosa. En depresión y todo, pero yo tenía guardados mis puntos de la escuela sabática. Yo dije, yo tengo un puño de puntos y los voy a cambiar. Y apenas como era la semana 6, pues que ya pasan tus días de reposo cuando uno tiene su baby y todo, y luego ya vine con mis puntos y todo. Y aún así, en medio de eso, yo me seguía preguntando, ¿será que todavía le puedo servir al Señor? ¿Será que todavía así en mi necesidad puedo darle algo al Señor? Todavía había como un vacío allí, todavía había algo que no estaba bien. Mis hermanos, y Dios usó a un niño, y fue una experiencia preciosa. Cuando yo salí de aquí, tal vez preguntándome y cuestionándome muchas cosas sobre eso, yo salí en mi camioneta del estacionamiento, y cuando yo me subí, yo me fui, estaba el portón cerrado, y yo me tuve que regresar por allá. Y desde que salí, estaba Yahshua. Y en lo que yo di la camioneta, ese niño iba corriendo detrás de mi camioneta. Después de 6 semanas, a lo mejor pues que él no me veía aquí. Yo no sé si él se acuerde, pero ese niño iba corriendo. Y ya me salí de aquí. Y él se fue corriendo hasta la otra esquina. Y se me quedaba viendo. Con unos ojitos y me decía adiós. Y yo le he servido a Dios con los niños. Y Dios no se quedó sin eso para ayudarme. Como para decirme,
¿Ves cómo todavía sí puedes hacer algo? Todavía hay alguien esperándote. Todavía, como diciendo, todavía tengo algo más para ti, como Elías. Todavía no es todo. Largo camino te espera. Diciéndome así, y eso también me fortaleció. También llegó esa fortaleza que yo decía, ya el Señor me ayudó. En este proceso tan gris, yo decía, no, en medio de 1000 preguntas, como dice, tu amor me respondió. Así es. En medio de la cueva, Dios me puso 3 personas con el mismo problema, y una de ellas fue mi mamá. En lo profundo, ¿cómo puedes decir, cómo voy a ayudar a alguien si yo ni siquiera me puedo ayudar? Y Dios me puso a 3 personas. Y digo, 2 de la familia, y una de ellas era mi mamá. Y hermanos, yo decía, cuando yo hablaba con ellos, yo decía, ¿cómo es posible que yo esté hablando de algo que yo no tengo? ¿Y que quiera ayudar a alguien, pues si yo no me puedo ayudar a mí misma? Pero hay algo que no depende de mí. Hay algo que a Dios le plació hacerlo. No estaba llena de su Espíritu Santo, porque esa es la palabra, y no estoy llena del Espíritu Santo de Dios ahora, pero tengo el Espíritu Santo. Y durante esas 3 situaciones, y ponerlas cara a cara, decir, yo te entiendo, yo sé de lo que tú me estás hablando. Cada palabra que dices, que te sientes, que haces, que no haces, y que te dijo, y que yo las sé todas. Es decir, yo las sé. Y las palabras de mi mamá que me dijo fue, hija, es que la mamá que tenía yo ya no la reconozco, ya no queda nada de ella. Y yo me acababa de decir esas palabras unas semanas atrás. Y las mismas palabras casi que yo usé, mi mamá me las dijo a mí. Y yo decía, yo la entiendo. Entonces empecé a ver el propósito. Ya sé, mi Señor, a mí me faltaba aprender. A mí me faltaba descubrir esto tan grande que tú tenías conmigo. Y es ayudar a estas personas que ya estaban con esa, se puede decir que ya estaban puestas para que yo pudiera darles esa palabra. Entonces, cuando esa persona, como quien dice, cuando esa persona viene y tú estás entendiendo el proceso, diles, dale, que yo ya sé lo que te voy a decir, yo ya tengo preparada la ayuda al Señor. ¿Por qué? Porque lo que tú me estás diciendo, yo lo he vivido en carne propia, ni lo leí, ni lo aprendí, ni alguien me lo contó. Yo lo he vivido y lo estoy viviendo. Y cada palabra que le decía y todo, la sensación que tenemos como seres humanos cuando le estás platicando a alguien y que digas, que tú dices, sé específicamente lo que estás pasando, es una experiencia tremenda. Es la empatía que Dios pone. En verdad puedes sentir, en verdad te puedes poner en los zapatos de la persona y poder ayudarla. Y aunque sea en un rato, porque las personas, bueno, desafortunadamente no están aquí, son de México, pero venían, decir, wow, algo de lo que yo aprendí ya se fue ahí. Y tal vez ese también era parte del propósito durante esa prueba. La prueba fue tan grande que aprendí a tener empatía y a que mis palabras ya no fueran tan ligeras. Y el Señor está tan interesado en nosotros que si nosotros estamos haciendo una cosa mal y es necesario pasarnos por el proceso para que nosotros entendamos, no, las cosas no se hacen así, lo vamos a pasar. Y si en algo yo estaba fallando durante todo esto, yo le decía, Señor, esto que estoy sintiendo duele, y duele mucho, pero si todavía tengo que seguir aprendiendo, aquí estoy, y no me saques de aquí entonces. Esas eran mis palabras para con el Señor. Entonces, digo, en medio de la cueva, Dios me mostró que yo podía ayudar a alguien. Y la otra, aún dentro, fue ayudar a un alma, y esa fue Martita. Y digo yo, cuando ella llegó a mi vida, yo decía, también a lo mejor diciéndole a Dios, llegó Marta a mi casa y todo, y yo decía, ¿qué le digo? ¿Qué le voy a compartir? No me podía, imagínense a alguien que está necesitada de Dios y decir, yo estoy peor.
No, pues ya somos dos, ¿verdad? Sentémonos y lloremos. No, pues eso no pasaba por mi mente. Mi mente era como que, Dios mío, ayúdame, porque no quiero que esta alma se desanime. Viéndome así cualquiera huiría. Entonces, ya después cuando ella llegó, Dios me fue ayudando y me fue mostrando muchas cosas con ella. Y cuando ella tiene el entendimiento, cuando ella me dijo tantas palabras que me alentaban, y una de las que resuenan en mi mente fue que ella dijo, ojalá ya un día cuente su testimonio porque va a estar lindo. Una de las cosas que ella me decía bien segura, decía, Lupita, ella estaba también, pues como todos, pasando el proceso. Decía, yo sé que cuando me bautice, muchas cosas van a cambiar. Ella estaba segura de eso. Decía, yo no me quiero regresar a México sin antes bautizarme, porque yo estoy segura que ese día Dios va a hacer algo. Ella estaba segura. Entonces, cuando viene mi mente, ya le empezamos a dar las clases, empezamos, me suena manada, o empezamos a darle el estudio, empezó Tita a darle el estudio y todo, y que se llega el día del bautizo. Y yo no pude estar aquí, yo todavía estaba en recuperación por mi bebé, y no pude estar en ese momento, pero no me lo perdí en YouTube, yo hasta le regresé para verlo otra vez. Y estaban allá afuera. Cuando yo vi que ella fue la primera, yo decía, sobrevivió, wow, desconociéndome, no por mérito propio, porque eso también ya lo entendí, y eso también era parte del proceso, no por mérito propio, sino que cuando yo la vi ahí, yo dije, ya que se bautizó y todo, y que escucho que los cultos de espera, y que escucho que Marta recibe, y que escucho tanto gozo, tanta alegría, tantas cosas que se desbordaban por la vida. Y yo decía, en esta situación Dios hace esas cosas. Yo decía, wow, yo me quedaba con la boca abierta. Yo decía, no, o sea, no podía dar, ¿cómo se dice? No podía dar crédito a lo sucedido, si se pudiera decir. Y estas cosas, si así como se las estoy contando, tal vez muy por encima, imagínense todas las cosas que Dios tiene ya preparados para nosotros. Yo decía, si algo estaba segura es que yo decía, no, el Señor no me trajo aquí para yo quedarme aquí a medio camino. Dios no me trajo para quedarme en la prueba. Ay, sí, qué dura estuvo la prueba, bueno, ahí nos vemos. No. Yo estaba segura que decía, Dios mío, tú no me has traído aquí nomás para esto, para desalentarme e irme. Yo estoy segura que no es eso. Y eso también me ayudaba una vez más. Y ya al paso del tiempo, viendo todo eso, yo decía, yo no estoy haciendo nada. Yo solamente me puse en las manos de Dios y decir, esta soy yo, no tengo nada. Si tú quieres hacer algo conmigo, aquí estoy. Fue dejar mi carga delante de su presencia y decir, ahí estoy. Nada, sin tomarme un mérito propio en lo absoluto, ni un miligramo de eso. Fue lo que Dios me iba mostrando. Yo decía, uy, si esto puedo hacer así, ¿qué otras cosas no haremos entonces llenos del Espíritu Santo, verdad? Y nosotros queremos perseverar para que el Señor nos ayude. Y estas últimas palabras van por si alguien está pasando esta prueba y aún así hay cosas que vienen a tu corazón y te desalientan. Pero acuérdense como dice Hebreos 11:6, dice que el que a Dios se allega, crea que le hay. En la versión del 95 dice que el que a Dios se allega, crea que le hay. Dice, porque es necesario, bueno, esa es la del 1909, ¿verdad? La Reina Valera 95, que es la que estoy un poco familiarizándome más, dice también, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a todos los que le buscan. Así con esa fe tenemos que acercarnos
con esa convicción de decir, y hasta, por eso yo les hablaba de la honestidad, porque yo le decía a Dios, a mí todo lo que yo veo me dice que no, el proceso me dice que no, yo estoy como a oscuras, no veo nada, yo decía, pero cuando yo me acordaba de este versículo decía, porque al que a Dios se allega, crea que le hay, así, y que es galardonador de los que le buscan. Yo decía así con esa seguridad. Cuando vayamos a Dios a necesidad, esa debe ser primero nuestro pensar. Dice, llegará el día en que Jehová diga, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sal fuera y ponte delante de Jehová. Eso es. Si llega ese día, mi hermano, si llega. Tarda años, meses, lo que quieras, pero ese día llega. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice Isaías 43, 19. Y si hay algo en lo que esta escritura me ayudó fue reconocerme a mí misma, y dice, aunque no invocaste mi nombre, así dice la palabra del Señor. Aunque no invocaste mi nombre, antes de mí te cansaste. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios, ni compraste para mí caña aromática, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Antes me hiciste servir en tus pecados. Pero yo, Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Porque si estamos en el servicio del Señor, nos vamos a hallar faltos. Cuando estamos pasando el proceso, nos vamos a hallar faltos. Y dentro de estas cosas yo decía, en verdad, en todo este tiempo no pude ofrecerte lo mejor de mí. Te ofrecí lo que tenía nada más. En todo este tiempo no te di lo que te merecías, más bien era a lo mejor hasta se oye feo, era decir, a lo mejor solamente te di lo que me sobraba. Pero dice que aunque Dios ya sabe todo eso, dice yo Jehová, perdono tus rebeliones, tus pecados. Eso nos debe de llenar, de alentar, ¿verdad? De decir, no, Dios no es un Dios que se queda ahí en la ira. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana las disfrutamos y tenemos una oportunidad. Y ya nada más vamos a leer, lo prometo, 3 escrituras y nos vamos. La primera está en Salmos 55, 22 y quisiera que me ayudaran todos para que todos lo leamos cobrando ánimo. Dice Salmos 55, 22, 1, 2 y 3. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. La segunda está en 2 Samuel 22, 7 y hasta ahí. Así dice su santa palabra. Tuve angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz desde su templo. Llegó mi clamor a sus oídos. Gloria a Dios. Y el último, 1 de Pedro 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna
por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Gloria a Dios, hermano, resiste, que gran camino te espera. Si en algo les fue de bendición, que de todo el Señor tome la honra y la gloria.